Buenas tardes. Vamos a continuar con las presentaciones. Soporte tecnológico para alertas en el laboratorio de microbiología. Vamos a ver las generalidades. 70% de las decisiones clínicas se basan en resultados de laboratorio. En un estudio en 623 hospitales se reveló que el 95% de los médicos entrevistados consideraban que era útil que existiera el informe de valores críticos. 2/3 de los resultados críticos informados lleva a una decisión terapéutica distinta en los pacientes o un cambio en la terapia del paciente. 2% de todos los resultados de un laboratorio en general representan valores críticos. La comunicación de valores críticos tiene mucho respaldo, tanto técnico como de distintas instituciones de acreditación o de estandarización en el área de laboratorio. Por ejemplo, la ISO 15189 habla ya desde esos tiempos de la estandarización de la manera de informar un valor crítico. La Joint Commission también habla de que se deben notificar valores críticos, el Colegio Americano de Patólogos, la norma chilena de laboratorios clínicos, la 2547, también establece que los laboratorios deben tener la existencia definida de cuáles son los valores críticos y la manera en cómo van a ser informados. El Sistema Nacional de Acreditación, por ejemplo, en la OC 1.3 para el estándar de atención cerrada, habla de que debe haber una notificación de valores críticos. Por lo tanto, esto es bastante relevante que exista en los distintos laboratorios. El término viene del italiano alerta y hace referencia a una situación que necesita una cierta atención, que si no se avisa en forma oportuna, puede llevar a ver o a tener algún problema. El término valor crítico viene del pánico o alerta y fue definido en el año 72 por Lundenberg y se define como un resultado de laboratorio que está tan alejado del valor normal que constituye una amenaza para la vida a menos que se inicien acciones correctivas inmediatas. Para describir una normativa de valores de alerta hay que revisar la literatura, qué exámenes hace el propio laboratorio y cuáles va a considerar, qué analitos dentro de los exámenes o su cartera de prestaciones ellos consideran que van a ser considerados valores de alerta. Hay que revisar la normativa nacional, la epidemiología, literatura tanto nacional como internacional. Y en el caso del que nos convoca ahora, que es el laboratorio de microbiología, el laboratorio solo no puede tomar las decisiones de cuáles son los valores que ellos van a considerar de alerta. Uno como microbiólogo, como personal del laboratorio, tiene que trabajar en conjunto con los médicos clínicos, con los infectólogos y llegar a consensuar qué es lo que ellos van a considerar que nosotros como laboratorio les tenemos que informar rápidamente. Por lo tanto, esta es una decisión consensuada, es un trabajo en equipo, de tal manera de que no nos llenemos de valores de alerta, que esté todo el día el laboratorio informando, sino que sean los valores que efectivamente el grupo, tanto clínico como de laboratorio, considera que son importantes que se informen a la brevedad. Por ejemplo, un hemocultivo positivo, un líquido cefalorraquídeo positivo, un clostridium, no sé. Cada grupo tiene que elegir cuáles son los valores que ellos consideran más importantes que sean informados. El procedimiento tiene que estar descrito y tienen que estar descritos cuáles son los analitos que van a incorporar. También definir cuáles son para paciente hospitalizado, cuáles son para paciente ambulatorio. No, a quién notificar
y los tiempos mínimos. Quizás no es lo mismo informar un examen a un paciente hospitalizado, por ejemplo, hospitalizado un líquido cefalorraquídeo, a un ambulatorio lo más probable que uno no lo debiera tener dentro de los analitos que informan, porque es raro que uno haga líquidos cefalorraquídeos ambulatorios. Ahí habría que definir otro grupo de analitos que son importantes de notificar. Ahí podría ser un hematocrito muy bajo, un INR alto. Por lo tanto, tienen que definirse hospitalizado, ambulatorio. ¿A quién se va a informar? En el servicio clínico se le va a informar a cualquier profesional, a cualquier persona que conteste el teléfono, se va a pedir hablar con el médico tratante, etc. En el ambulatorio, si se le va a informar solamente al paciente o si contesta, por ejemplo, si es telefónico, si contesta el teléfono a cualquier persona que conteste o le van a decir que devuelva la llamada, no sé, hay que buscar la manera, pero tiene que estar escrito para que todos funcionen de una misma manera. Los tiempos mínimos también es importante, hay exámenes que sí o sí tienen que ser informados a la brevedad, por ejemplo, un potasio muy alto, un hemocultivo positivo, un líquido cefalorraquídeo con bacterias, porque se tienen que tomar decisiones muy rápidamente. El medio en que se va a notificar, si va a usar el mail, el teléfono, el WhatsApp, el correo, en caso de pacientes ambulatorios, tiene que estar perfectamente definido y descrito. Bueno, con respecto a valores críticos, la norma chilena hace muchos años atrás ya la incorporó. La pauta de cotejo de atención cerrada, como habíamos visto, también considera los valores críticos en el reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles, de notificación obligatoria, también están considerados los valores críticos. Hay un documento de la Superintendencia de Salud que habla de la norma técnica de valores críticos que ayuda a construir el documento. Acá está, por ejemplo, los agentes con riesgo en salud pública, los agentes con resistencia antimicrobiana de importancia en salud pública también son considerados valor crítico. Por ejemplo, cada centro tiene que definir la manera en que lo va a comunicar a sus clínicos. También hay ciertas resistencias antimicrobianas que son consideradas que tienen que ser avisadas, por ejemplo, que aparezca una KPC o alguna resistencia inusual. Cada centro tiene que tener su norma de valores críticos. Uno puede usar la norma de otro centro o de otro prestador, que le puede ayudar para hacerse una idea, pero cada prestador tiene que tener su norma según sus analitos, según cómo funcionen ellos. Por lo tanto, es propio de cada centro. Este es un ejemplo, este es el documento previo, porque nosotros ya tenemos una versión nueva. En ese momento teníamos definido en microbiología que cualquier gram de líquido cefalorraquídeo que se identificaran agentes, un hemocultivo, un líquido sinovial, un látex de líquido cefalorraquídeo, actualmente eso no lo hacemos, una tinta china de líquido cefalorraquídeo, cultivos de Koch o alguna baciloscopía positiva. Hay que considerar que el laboratorio tiene 3 etapas: la etapa preanalítica, que es desde que se solicita el examen hasta que llega al laboratorio, y es importante considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, en recepción de muestra hay que avisar rápidamente si la muestra no es apropiada, considerando que rápidamente vamos a necesitar que nos llegue una muestra. Por ejemplo, si es un gas, si viene con algún problema, rápidamente hay que avisar para que lo vuelvan a enviar. Por ejemplo, si es un hemocultivo que viene derramado o viene con algún problema, uno tiene que avisar rápidamente para que manden una nueva muestra antes de que se inicie el tratamiento antimicrobiano. Lo mismo con un urocultivo. Entonces, en la etapa preanalítica es importante
para que no se pierdan muestras. Una muestra no puede llegar mal rotulada, no puede llegar derramada, porque si no va a haber un rechazo que va a retrasar todo el trabajo analítico del laboratorio y hay muestras que incluso pueden perderse. Es la posibilidad de tomar esa muestra porque si uno avisa, hoy este urocultivo llegó derramado, me lo pueden enviar de nuevo y dicen, oh, pero ya iniciamos tratamiento antibiótico. Entonces lo más probable es que la nueva muestra no tenga el rendimiento que tenía la original. Tiene que estar muy bien descrito el procedimiento de rechazo de muestras y con respecto al rechazo de muestras también el laboratorio tiene que ser bastante criterioso con respecto a qué muestras rechazar. No podría rechazar una muestra que viene de un sitio quirúrgico, porque uno no puede decir opérenme al paciente de nuevo. Pero si la muestra no viene en buenas condiciones, uno pondrá la observación de que la muestra no venía en las mejores condiciones y que la decisión clínica respecto al resultado lo tendrá que tomar el médico tratante, pero hay ciertas muestras que no se pueden rechazar. Hay que avisar si la muestra es escasa por lo mismo, si hay que mandar nuevas muestras, revisión periódica de los tubos neumáticos, porque a veces las muestras se desvían y se van a otros lugares o quedan atrapadas en los tubos neumáticos, y eso también retrasa su llegada al laboratorio y su procesamiento. Bueno, entonces habíamos visto que lo preanalítico es desde que piden el examen, que se toma, que se transporta hasta que llega al laboratorio. Todo lo que se hace dentro del laboratorio es el procedimiento analítico. Y en la etapa analítica en microbiología tenemos que considerar que es bastante variada. La microbiología se ha ido automatizando mucho últimamente, pero tiene muchas fases que aún persisten siendo manuales. Por ejemplo, la microscopía, las distintas tinciones, la tinción de Gramer, Nielsen para tuberculosis, la tinta china. Hay exámenes que se hacen con microscopía en directo, las tinciones una vez que suenan los hemocultivos, hay que hacer un gram rápidamente, o las muestras de cavidades estériles, también hay que hacerles tinciones. Los cultivos pueden ser manuales o automatizados, uno busca hacer identificación o susceptibilidad. Cuando informa susceptibilidad hay que informar ciertos patrones de resistencia, que ahí hay que tener bastante ojo porque están apareciendo muchas resistencias y muchas de ellas son consideradas valor crítico. Considerar que hay bastantes técnicas rápidas, muchos de estos tipos de SPAC de embarazo que han facilitado mucho el trabajo en el laboratorio. Y bueno, como les comentaba al principio, el laboratorio se ha automatizado bastante últimamente con técnicas de LISA, todos estos PCR automatizados, estos paneles de PCR múltiples, que el panel respiratorio, el panel digestivo, que han apoyado mucho el trabajo del laboratorio de microbiología. La etapa posanalítica es desde que uno tiene el resultado hasta cómo lo informa y cómo se asegura que el resultado va a llegar a quien lo solicitó. Y acá, entre otras cosas, uno trabaja mucho con alertas. Si bien una primera alerta puede ser una llamada telefónica para avisar algún cierto hallazgo en el laboratorio, hay muchas que también después quedan escritas en el documento de resultado de informe. En las alertas entonces hay que considerar que hay ciertos agentes que uno tiene considerado como son centinelas, presencia de agentes inusuales, por ejemplo, si a mí me aparece en un coprocultivo un vibrio cólera y vibrio cólera no existe, ese es un tremendo hallazgo que hay que notificarlo desde el ministerio a todo el mundo, de las autoridades, porque no correspondería encontrarlo. También cuando hay acúmulo o sospechas de brotes hay que notificarlos. Presencia de resistencias poco habituales, presencia de agentes multi, X o pan resistentes. El Clostridioides difficile muchas veces en muchos lugares es considerado como un valor de alerta porque hay que tomar ciertas medidas con los pacientes. También uno apoya en el informe ciertas observaciones para los clínicos, por ejemplo, muchas veces se trabaja con el comité de infecciones
para poner los aislamientos. Dice, por favor, cuando aparezcan todos estos agentes, recuérdele al que vea el informe que hay que poner al paciente en aislamiento para que no perdamos tiempo de que el comité que el resultado salió un fin de semana, el comité se entera 1 o 2 días después, entonces mejor dejar las alertas y eso se trabaja en conjunto y es propio de cada prestador. También uno puede poner sospecha de resistencia intratratamiento, consulte con el infectólogo. Entonces, hay muchas ayudas que uno pone en los informes, tipo alertas que son útiles, pero que han sido trabajadas y consensuadas con los equipos clínicos. Bueno, para tener una buena manera de trabajar con sistema de alertas, es fundamental tener el laboratorio automatizado, porque así como que se escapan muy pocas cosas. Este es un ejemplo nuestro, de alguna versión antigua de nuestro sistema laboratorio, que es un in-house. Por ejemplo, acá hay un potasio alto y el sistema, cuando uno le pone que está sobre cierto valor, no deja seguir trabajando hasta que se anote a qué servicio llamó, quién recibió la llamada y alguna observación. Cuando se llena todo eso, se guarda, deja seguir trabajando e informar. Ejemplo de valores críticos en microbiología, por ejemplo, de un artículo antiguo de la Católica, ellos tenían muchos valores de críticos que había que informar, por ejemplo, vaciloscopía en muestras respiratorias positivas, cultivo de listeria, Neisseria meningitis en cualquier localización, bacilos anthracis, Yersinia pestis, clamidia trachomatis, leptospira, legionela, plasmodium de la malaria. Entonces, como les decía, cada centro busca cuáles son los valores que ellos tienen definidos que se van a informar. Por ejemplo, en biología molecular tenían definido que todas las PCR de Bordetella pertussis, Mycobacterium tuberculosis o herpes simple 1 y 2 en liquiocefalorraquídeo. Con respecto a serología de sífilis, si el RPR era reactivo al momento del parto o en una mujer de menor de 45 años, además de una prueba treponémica positiva. Acá, por ejemplo, para ver cuánto pesaban los valores críticos en la publicación de la Católica, lo que ellos más informaban como valor crítico era el potasio y le seguía el gran positivo de hemocultivos. Y después, mucho más atrás, venía el cultivo aeróbico. Acá, esta es otra publicación que también habla de definir microorganismos centinelas según el método y según la muestra, y si estos eran comunicados a los clínicos cuando aparecían en alguna muestra. Entonces, los valores críticos o de alerta funcionan bastante bien cuando somos apoyados con sistemas informáticos, porque como ustedes pueden ver, los listados son bastante grandes y hay mucha facilidad de que se puedan perder información, no así cuando uno tiene un sistema automatizado. En microbiología se ha ido automatizando rápidamente. La pandemia también apoyó bastante en que se automatizara la PCR y ha sido un gran adelanto para el laboratorio de microbiología. Acá, por ejemplo, nuestro sistema de laboratorio para ver que la informatización apoya. Esto es como debiera funcionar un laboratorio o un centro totalmente informatizado, que tiene informatizadas sus historias clínicas, pide sus exámenes vía sistema y el paciente se lo toma, ya sea consulta externa, urgencia o hospitalizado, y se ingresa rápidamente por sistema al sistema de laboratorio y que está comunicado con todos sus equipos automatizados, trabajan en línea. El equipo le entrega toda la información al analizador y el analizador, cuando tiene el resultado, lo transmite automáticamente, no pasa por digitación ni nada,
al equipo al sistema de laboratorio, al SIL, y este lo pasa al sistema de fichas clínicas para que quede disponible. Es aquí donde hay que poner las alarmas para que los resultados no lleguen y salgan. Bueno, los resultados siempre tienen que ser validados por un profesional, de que sea concordante, y ahí es cuando además se aprovechan de detectar las alertas de los valores críticos. Pero la automatización apoya mucho porque son muchos los listados de cosas que se pueden considerar críticas y se pueden escapar. Bueno, este es un laboratorio de microbiología totalmente automatizado que tiene todos sus equipos automatizados y conectados en línea. Por lo tanto, de los diferentes analitos que se trabajen o tipos de muestra que entregue el resultado de microbiología son susceptibles de ser considerados valores críticos y automatizarlos. Por ejemplo, acá un ejemplo de algún sistema de laboratorio, este es más antiguo, pero cuando partimos con las alertas con este sistema, nos avisaba. Por ejemplo, acá hay una Escherichia coli que con una sospecha de una beta-lactamasa. Notificar a control de infección. Acá otra alerta, una resistencia inusual a la ampicilina, más de lo esperado, sospecha de beta-lactamasa. Este también el mismo equipo que va tirando distintas alertas, por ejemplo acá rojo que indica que hay un patrón de CIM que no pudo ser comparada con su taxa del equipo y la encuentra inusual y dice que hay que revisarla y si uno la confirma hay que considerarla un valor de alerta. Este es otro equipo que también, por ejemplo, acá está avisando que hay un estafilococo meticilino resistente. Otras alertas, por ejemplo, la presencia de una Serratia marcescens multidrogoresistente. Alerta. Entonces, es muy fácil que el operador no se equivoque o se le pase alguna alerta cuando uno tiene todo automatizado. Acá otro, por ejemplo, la presencia de un Staphylo aureus. Este es otro equipo que también ante la presencia de ciertas alertas, incluso puede enviar avisos directos desde el equipo a los teléfonos o a los correos de los usuarios. Entonces uno puede configurarlo, decir cuándo se va a informar, qué se va a comunicar, ponerle un mensaje tipo, a quién, o sea, al infectólogo, al residente, cómo se comunicará la infección. Entonces, incluso directo desde el equipo, una vez que se valida, empiezan a salir los avisos. Ni siquiera a veces es necesario hacer una llamada telefónica o mandar un WhatsApp, sino que eso se pueden configurar en forma automática en algunos equipos. Ejemplos de mensajes de alerta es de un proveedor, por ejemplo, la presencia de un enterococo resistente, un Banabam B, un Escherichia coli positivo, presencia de una legionela, un antígeno neumococo, una pseudomonas multiresistente. Uno configura qué es lo que necesita que sea comunicado. Otro sistema un poco más actualizado también, como ustedes pueden ver, las alertas incluso pueden llegar a los teléfonos de los usuarios que uno tenga configurado que le llegue el aviso. Acá también, por ejemplo, un hemocultivo positivo. Acá también, por ejemplo, un hemocultivo positivo, una tinción de gram de líquido cefalorraquídeo, un antígeno de látex positivo, agente de una vigilancia positivo, presencia de Clostridium. Y acá está recibiendo su celular el aviso. Entonces, conclusión con respecto a los valores críticos son
bastante ayuda en el laboratorio, en este caso que estamos viendo en microbiología, y ha sido fundamental para poder desarrollarlo la automatización, la presencia de pruebas rápidas, gares cromogénicos y contar con un sistema informático de laboratorio. El desarrollo de las alertas, como lo vimos anteriormente, no es una decisión propia del laboratorio, sino que tiene que ser tomada en conjunto con los clínicos. Bueno, el sistema de laboratorio que tiene que ser informático, capacitación constante al personal. El personal de repente se puede olvidar o tenemos recambio de personal, entonces siempre hay que estar reforzando el tema de los valores críticos. Tiene que haber retroalimentación cuando ha habido alguna falla, un retraso, un aviso. Tiene que trabajarse en conjunto con el laboratorio, con los clínicos para buscar que estas cosas no se vuelvan a repetir o siempre buscando la mejora continua, cómo ir mejorando los sistemas de alerta para hacerlo lo más óptimo posible. Hay que estarlo revisando periódicamente. Todo esto en pos de mejorar la calidad y seguridad de la atención de los pacientes y de que los resultados que sean de riesgo, críticos, de alerta, como le quieran llamar, lleguen de manera oportuna para que se puedan tomar las mejores decisiones clínicas. Muchas gracias.